Y ahora sí llegamos a esta última parte del resumen de esta pequeño pantallazo, súper rápido panorama de la Biblia. Y vamos a ver ahora lo que es el Nuevo Testamento. Que bueno, si bien para muchos puede ser algo más conocido, nunca viene mal pegar una buena repasada para agarrar el panorama. Porque sí, a veces tenemos idea, bueno, lo que son los evangelios y todo lo demás, pero es bueno agarrar la idea de bueno, por qué está, cuál es la idea en sí, de qué se trata y cuál es el objetivo y por qué está en ese orden y esos detalles. Entonces, como ya hemos dicho, el Nuevo Testamento contiene 27 libros y su enfoque es mostrarnos, revelarnos a Jesús, quien es el Salvador, a través de la vida de Cristo, el camino a la salvación diseñado por Dios, a través de su muerte, su resurrección, el comienzo de la iglesia, ¿no? con esta comisión que Dios hace a sus discípulos, con el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, y este comienzo, la historia del comienzo de la iglesia y cómo se va expandiendo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también está el plan de Dios para el futuro, junto con un montón de instrucciones específicas para la iglesia que sin lugar a dudas también son muy útiles para nosotros el día de hoy. Así que no hay que dejarlas de lado. Pero si nos enfocamos, podemos hablar de que los primeros 5 libros son de historia. Porque tenemos primero que nada los primeros 4 evangelios, que son relatos desde 4 perspectivas distintas. Si vos lees, si vas viendo los evangelios, vas a ver que hay muchas historias repetidas que se cuentan más de una vez, y hay algunas pocas que están en los 4 evangelios, pero vas a ver que hay muchas que se repiten y uno dice, bueno, pero esto ya no lo leímos, ¿de qué me sirve? Bueno, ahí hace bien fijarse incluso en las pequeñas variaciones, porque esto nos van contando diferentes perspectivas, diferentes percepciones o diferentes énfasis que hacen los autores para poder resaltar diferentes aspectos de Cristo. Y está buenísimo saber que Dios nos dejó estos 4 evangelios para tener una mirada más completa, una mirada más plena de quién era Jesús, de su carácter. Y creo que también es como esta forma de decir, bueno, del resto de las historias hay una versión, hay una perspectiva, bueno, excepto algunas historias que se repiten ahí, ¿no? Entre Reyes y Crónicas en el Antiguo Testamento y algunos de los profetas. Pero en general, qué bueno saber que para Jesús, quien es Dios mismo hecho hombre, necesitamos por lo menos 4 visiones para poder ir complementándolo, para poder ir agarrando diferentes perspectivas, diferentes características de Jesús que no pueden ser contempladas en un solo relato. Y esto es de gran aliento también, ver la coherencia que hay, si bien hay diferentes énfasis y diferentes formas en las que se cuentan algunas historias, pero ver la coherencia, ver la unidad, ver cómo el mensaje es el mismo, ver cómo Jesús es el mismo, es algo que nos debe alentar mucho en saber de que estas historias tienen veracidad. Tener 4 relatos de 4 autores distintos, 2 de ellos que estuvieron ahí, que fueron testigos oculares, y otros 2 que se encargaron de recoger muchos testimonios de personas que estuvieron y que vivieron esas situaciones, nos tiene que llenar de confianza de que esos relatos verdaderamente es lo que Jesús vivió, lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo para dejarnos a nosotros. Entonces, ¿cuáles son estos énfasis? Bueno, en Mateo primeramente vemos este enfoque dado hacia los lectores judíos. Vemos específicamente cómo Mateo se enfoca en mostrar a Jesús como el Mesías. Mateo fue uno de los discípulos directos de Jesús, pero además vemos su enfoque en las profecías cumplidas, vemos su enfoque en las costumbres judías. Claramente hay un montón de cosas que Mateo cuenta para este tipo de audiencia y un montón de cosas que Mateo también asume que sus lectores ya saben, porque también hay muchas cosas en su gran énfasis para los judíos que hace. También hay muchas cosas que él no las sobreexplica, sino que nosotros tenemos que ir y escarbar un poquito más para ir ahí en ese detalle y en esa profundidad. Entonces también podemos ver en Marcos. En Marcos es un evangelio mucho más conciso, más enfocado en las acciones de Jesús y un poco menos en sus enseñanzas, aunque obviamente hay de todo. Y está enfocado en el mundo romano, en el mundo gentil, y muestra a Jesús como el siervo obediente a Dios, como Jesús se sometió y fue obediente a su Padre. También la gran mayoría están de acuerdo y creen que este Marcos fue Juan Marcos quien
eh, acompañaría en muchos momentos al apóstol Pedro, pero quien también acompañó a Bernabé y a Pablo en sus viajes, que después se volvió, y esto también generó esta gran discusión y estas diferencias entre Bernabé y Pablo. Todo un tema por ahí que más adelante podremos ver sobre eso, pero como sobre el final de la vida de Pedro, de la vida de Pablo, perdón, también pide por él, y nos habla también de esta restauración de esta persona, y cómo él con estas influencias de Bernabé, de Pablo, de Pedro, puede también construir este relato muy confiable. Algunos creen que también fue el evangelio más antiguo, el que primero se escribió. Y bueno, probablemente tomó sus testimonios principalmente del apóstol Pedro. Pero bueno, también Lucas, después el libro de Lucas, está también enfocado más que nada hacia la cultura griega. Muestra a Jesús también como este hombre perfecto, quien es Dios. No tanto con estas otras perspectivas de los otros evangelios, sino dice, bueno, Jesús fue un hombre, nos muestra mucho la humanidad de Jesús, de Cristo, pero mostrándonos que Él es 100% también Dios. Ese es el enfoque y la perspectiva que Lucas da. También tenemos este conocimiento de que Lucas era un griego seguidor de Jesús. Muchos creen de origen también de la iglesia de Antioquía, o de esa zona por lo menos. Y bueno, era un intelectual, era un médico, era alguien de mucha... se lo llama el médico amado también de Pablo más adelante en las cartas de Pablo. Y se basó mucho en el testimonio de testigos directos, recopilando sus testimonios de muchos. Sabemos que este era un trabajo de investigación que él hizo, dedicado o encomendado por Teófilo, que es a quien se le refiere también en el comienzo de Lucas, y a quien también Lucas, el Evangelio de Lucas es solamente esta primera parte de estos dos tomos que Lucas también retoma en el Evangelio en el libro de Hechos, y Hechos también fue escrito por Lucas. Así que bueno, y por último tenemos estos tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se les llaman los evangelios sinópticos, dando esta idea de que comparten mucho estos relatos, un poco de estructura. Hay un montón de cambios de énfasis y de diferencias, pero muchas de las historias son las mismas, y se puede ver cómo incluso seguramente Mateo y Lucas seguramente se apoyaron en conocer ya este relato también de Marcos, que es el que se cree que fue el primero en ser escrito. Pero por último tenemos a Juan, quien fue otro de los discípulos, discípulos de Jesús, de los apóstoles, que vivió este tiempo, estos 3 años de ministerio con él. Y Juan es uno de que se encarga de contarnos muchas cosas de una manera distinta. Es el evangelio más diferente a los demás, porque bueno, no tiene la mayor cantidad de historias únicas que los otros evangelios no nos cuentan, y también, bueno, incluso la forma en la que comienza el evangelio, no con una genealogía, no con la historia del nacimiento, sino hablando todo esto, ¿no? Esta forma tan poética de describir la encarnación de Jesús, diciendo en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra o el verbo hizo su tabernáculo o habitó entre nosotros, y habla de la luz y todos estos conceptos muy interesantes con los cuales él quiere describir cómo Jesús es el Hijo de Dios, principalmente destacando la deidad de Jesús, destacando que Jesús es Dios. Entonces también es importante saber que muchas de estas historias quizás se conocen a través de él, porque él pertenecía a este círculo íntimo de Jesús, bueno, más allá de los 12, también de estos 3 discípulos centrales con los cuales Jesús compartió tantas experiencias. Y después viene Hechos, este libro de historia más que nada sobre el comienzo de la iglesia, también escrito por Lucas, y es la segunda parte de este trabajo encargado por Teófilo, un gentil que seguramente financió todo este trabajo de investigación de Lucas, recopilando todos estos testimonios. Y relata, por supuesto, el comienzo de la iglesia y la propagación. También vemos como estos movimientos, ¿no? Desde el primero hasta ese primer y segundo capítulo, hasta Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, como la descripción de la iglesia en Jerusalén, pero después también la revelación de que la iglesia iba a ser el pueblo de Dios, no solamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo, para todas las naciones, para todos los gentiles. Cómo esto comienza a darse a través de Pedro, y después de Pedro y de los primeros diáconos, de las cosas que Dios hace a través de ellos,
se pasa este relato a enfocarse un poco en la vida del apóstol Pablo y de sus viajes misioneros, aunque sabemos que esto no es porque Pablo haya sido el que llegó más lejos o el que hizo necesariamente más. Después sabemos a través de los relatos de las tradiciones de la iglesia, como muchos de los otros discípulos también se encargaron de ir a otros lugares, al norte de África. Hay tradiciones que nos hablan de Tomás, por ejemplo, yendo y llevando el evangelio hasta la India. Entonces, hay un diseño también muy particular en el libro de Hechos que muestra como esta transición de la iglesia en Jerusalén, de Pedro y luego al apóstol Pablo. Pero bueno, muy, muy interesante. Y después de esto, vienen en orden también las cartas o las epístolas, se le llaman, que es otra forma de decirle carta, que son 22 libros dirigidos a individuos o a iglesias. Y el orden en sí están escritas primero por autor. Primero están las de Pablo, y están en orden en realidad de las más largas. Por eso se comienza con Romanos, que es la epístola más larga, y después con Corintios y todo lo demás. Entonces tenemos primero estas cartas de Pablo, que son 13 libros. Esos primeros que están ahí, comenzando con Romanos y Corintios y Gálatas, y termina ahí con Tito y Filemón, dentro de los cuales después también están las cartas pastorales con 1 y 2 de Timoteo y Tito, y después vienen sus cartas generales. Después vienen las cartas generales, que son 8 libros, que ahí tenemos los primeros 3 libros o cartas de Juan, después 1 y 2 de Pedro, después Judas, Santiago y Hebreos. Hebreos, si bien es más larga, queda sobre el final porque es debatida su autoría. Están quienes dicen que fue escrita por Pablo. Eso fue lo que más se creyó en el comienzo de la iglesia, pero después también comenzaron algunas dudas. Algunos piensan que podría haber sido escrita por el famoso Apolos, que menciona Pablo en algunos momentos. Pero bueno, la verdad es que a ciencia cierta no tenemos claro del todo quién fue el que la escribió, y eso ha generado algunas discusiones y eso. Pero después terminamos, la última es la carta de revelación o Apocalipsis, que por ejemplo en inglés el nombre mismo es revelación, ¿no? Que es esto de mostrar algo oculto, pero es la que más se relaciona con los eventos futuros, con todo el estudio de la escatología, o lo que va a suceder, cómo Dios va a desarrollar el fin de los tiempos. Pero es importante recordar siempre que Apocalipsis es una carta de Juan dirigida también a iglesias, también es una carta para iglesias. Vemos eso en esas primeras cartas, esos primeros mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, pero en realidad el resto, toda la visión que él tiene, todo lo que él ve sobre el futuro, sobre la escena esa en el cielo frente al trono de Dios y todo lo demás, también formaba parte de su propósito, de lo que él quería comunicarle a las iglesias, para darle esperanza, para darle ánimo en medio de un tiempo de persecución, en medio de un momento de mucha desesperanza. Dios usa esa revelación para poder darle esperanza a estas iglesias. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento deben ser vistos juntos. No es bueno que lo separemos de una forma muy, muy radical. Ambos apuntan, señalan a Jesús. El Antiguo Testamento, hablando de esta esperanza, estas promesas venideras, estos diseños que van mostrando la necesidad de un Mesías, de un Salvador, de alguien que venga a ofrecer una solución al problema del pecado y a la condenación del hombre. Pero también el Nuevo Testamento mostrando y revelando completamente a Jesús, y después mostrándonos qué es lo que significa su vida, su muerte, su resurrección en nuestra vida diaria, y cómo eso también afecta toda nuestra eternidad. Y bueno, podemos ver también cómo Jesús mismo dijo, por ejemplo en Lucas 24:37, de que todas las escrituras apuntaban hacia él en ese camino de Emaús, en ese encuentro con los discípulos después de que él resucitó. Dice que les mostró, les enseñaba cómo todas las escrituras apuntaban hacia él. Y bueno, entonces es importante que también que los veamos con esta unidad y con esta revelación. Pero quisiera terminar este momento leyendo ahí el Salmo 19. Si nosotros miramos ahí el Salmo 19, que podemos pensar algunas cosas específicas sobre la palabra de Dios, sobre lo que hace la palabra de Dios. En el versículo 7 y 8
dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Entonces, ¿qué cosas hace la palabra de Dios a nosotros? Está esto también ahí en el material del curso, de las clases, pero lo podemos ver ahí, de que siendo perfectas reavivan el alma, ¿no? Nos dan vida. Es lo que Dios utiliza para avivarnos, para traernos vida. Hacen sabio el sencillo porque son confiables. En la forma en la que nosotros podemos confiar, la palabra de Dios nos hacen sabio, nos dan de la sabiduría de Dios. Todos los proverbios hablan de cómo la verdadera sabiduría es el temor de Jehová. Y leyendo la palabra de Dios podemos tener temor de Dios y hacernos sabios, saber cómo conducir nuestra vida. Y también esto de que traen alegría al corazón. De verdad, Dios quiere darnos gozo, Dios quiere cambiar nuestro lamento en baile y de verdad darnos alegría a través de su palabra. Y también dice que al ser claros nos dan una buena percepción para vivir, nos indican realmente cómo poder vivir, pero todo en este contexto de que a través de la palabra de Dios podemos descubrir a Jesús, quién Él es y la manera en la que Él quiere bendecirnos y en la manera en la que Él quiere de verdad llenar nuestra vida y cómo Él se ha revelado de esta manera específica a través de la palabra de Dios para que nosotros podamos conocerlo con toda la confianza y con toda la seguridad de que Él está ahí y que Él desea ser conocido. Así que no tengamos miedo, no tengamos reservas, zambullámonos en la palabra de Dios, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en toda ella, para descubrir a Dios, para descubrir su carácter, para descubrir lo que Él nos quiere decir de sí mismo y para poder descubrir y conocer cada vez más a Jesús, quien es la máxima expresión de su revelación. Así que bueno, muchas gracias también por este tiempo. Muchas gracias por colgarte y mirar este video, llegaste hasta el final. Esta es una colección de videos de entrenamiento que estuve haciendo para la iglesia, así que si querés seguir avanzando en este curso de teología sistemática y otras cosas más que tenemos por delante, suscríbete, dale like, compartilo y estate atento que próximamente se vienen más videos.